En una reunión sellada de ECOA en Accra, al presidente Ibrahim Traoré le entregaron una carta clasificada firmada por 5 generales africanos. En ella se le ordenaba que se retirara, volviera a cooperar con la seguridad francesa y cesara en la desestabilización de la región. Todos esperaban que se diera. Pero en cambio, hizo una pregunta que dejó la sala paralizada. ¿A quién sirves realmente? Lo que sucedió después rompió toda la cadena de mando y dejó a un general esposado. Pero esta es la pregunta que aún persigue a África. ¿Puede un líder joven sobrevivir cuando la verdad se vuelve más peligrosa que la guerra? El aire en la sala de conferencias de la ópera estaba cargado de una hostilidad silenciosa. Trajes y estrellas alineaban la mesa de Kaoba, generales de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil y Senegal. Sentados hombro con hombro, flanqueados por diplomáticos y asistentes que tomaban notas frenéticamente. El presidente Ibrahim Traoré entró sin séquito, sin traductor, sin consejero, solo, con el uniforme color desierto que siempre llevaba, mangas arremangadas, cuello desabrochado. El general Christopher Musa, jefe de Estado Mayor de Defensa de Nigeria, aclaró la garganta y se levantó. Señor presidente, comenzó, evitando deliberadamente la palabra camarada. Hemos acordado una declaración para la estabilización regional y la ejecución mutua de la seguridad. Un oficial subalterno pasó el documento a través de la mesa. Traoré no hizo ademán de tomarlo. Se le solicita cesar todas las operaciones antiterroristas independientes, continuó Musa, y restablecer la cooperación con las unidades aliadas de inteligencia, principalmente los equipos de apoyo franceses y de ECOA. La sala quedó en silencio. Se escuchó el clic de un bolígrafo. Alguien tosió. Traoré alzó la vista lentamente, con los ojos impenetrables. ¿Se solicita?, preguntó con voz baja, pero firme. No necesitaba elevarla. Musa se tensó. El incumplimiento podría desencadenar sanciones coordinadas. Se arriesga a alienar a sus vecinos, a su pueblo. Traoré se reclinó. Mi pueblo no es una ficha de negociación. Al otro lado, el general Chase Sarr de Senegal murmuró algo en francés. Traoré lo escuchó, se levantó. No permitiré que me dicten órdenes hombres que nunca pusieron un pie en Chibo, que nunca estuvieron al lado de nuestros soldados cuando las balas no cesaban a las 5 en punto. Se dio la vuelta y salió sin llevar la carta. Afuera, una joven periodista susurró a su camarógrafo. ¿Acaba de alejarse de todo eco? Nadie supo qué responder. Pero dentro de aquella sala, la cadena de mando no solo tembló, se rompió. Y ninguno de los generales vio lo que ya estaba en marcha. 2 noches antes de la cumbre de Accra, Ibrahim Traoré se sentaba solo en la azotea del Palacio Kosam, observando las luces de la ciudad titilar a través del polvo del Sahara. Un jeep militar oxidado llegó silenciosamente, sin luces encendidas. El hombre que descendió no figuraba en ningún manifiesto de delegación. El teniente Yao, de Costa de Marfil, antes integrado en el mando conjunto de ECOA, ahora desertor y tembloroso. Yao no habló al principio, solo entregó un sobre sellado, sus manos resbaladizas por el sudor. Creen que eres un niño con una bandera, susurró. Pero necesitas ver lo que han planeado. Dentro del sobre había una copia de la misma carta que el general Musa intentaría entregarle días después, palabra por palabra, pero adjunto había algo mucho más revelador. Un dossier detallando una operación encubierta llamada Retorno de Arena. Su objetivo era claro: reinstalar unidades especiales respaldadas por Francia en el corredor norte de Burkina Faso bajo el pretexto de asistencia regional. Traoré no reaccionó. Simplemente dobló la carta, la guardó en su bolsillo y despidió al teniente con una sola frase: no regreses a casa. Para cuando aterrizó en Accra, cada apretón de manos se sentía más frío, cada sonrisa era una actuación. Observaba a los generales hablar de protocolo, unidad regional, inteligencia compartida, como si la traición no hubiera comenzado ya. Cuando el general Musa presentó la carta en aquella reunión, Traoré ya conocía cada línea, sabía cuál general la había firmado primero, quién sugirió el lenguaje, quién quería que él desapareciera, no por asesinato, sino por obediencia lenta. Los dejó hablar, los dejó posar,
porque el silencio en ese momento era su hoja más afilada, y en su bolsillo, esa carta doblada ardía como una cerilla silenciosa, esperando el viento. 3 semanas antes de la cumbre de Accra, un jet privado aterrizó bajo el amparo de la noche en el aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe, en Abuja, sin prensa, sin protocolo. Dentro de una villa fuertemente custodiada, oculta tras el Ministerio de Defensa, 4 generales africanos se reunieron en una larga mesa. El general Christopher Musa de Nigeria, el general Sar de Sagal, el general Mensah Abuak de Ghana y el general Kone Youf de Costa de Marfil. El enlace francés ya estaba sentado, sorbiendo café, con una carpeta de mapas en su maletín. Hablaron de las crecientes amenazas yihadistas, del caos en el Sahel y de la imprudencia del gobierno de Traoré. Pero bajo la preocupación había algo más punzante. Miedo. El miedo a que un joven oficial burkinés sin ninguna lealtad colonial desatara un movimiento demasiado contagioso para contener. El francés abrió la carpeta y desplegó imágenes satelitales de Djibo, Goram Gorom y el Bulay du Mujune. Proponemos reactivar nuestras estaciones de inteligencia con una huella ligera en toda la autoridad de ECOA, dijo. El general Musa vaciló. ¿Y si Traoré se niega? El general Sar no parpadeó. Entonces lo aislamos, cortamos las líneas de suministro, provocamos un pánico en la frontera, hacemos que su pueblo cuestione su liderazgo. Todos asintieron. Al final de la reunión, el pacto quedó sellado. No con firmas, sino con un silencio compartido y apretones de manos. Nació la Operación Retorno de Arena, un esfuerzo enmarcado como estabilización, pero diseñado para reinstalar la influencia francesa bajo rostros africanos. Subestimaron un detalle. Un empleado de la unidad logística, leal a Burkina Faso, fotografió los mapas y documentos. 2 días después, llegaron a un desertor llamado Teniente Yao. Y cuando Traoré desplegó la carta en la azotea de Ouagadougou, no solo vio traición, vio la guerra vestida de trajes y oculta tras protocolos. Y entendió entonces que el enemigo ya no estaba solo en el bosque. Estaba en la mesa. La tensión en la sala de guerra del Palacio Kosham era sofocante. Mapas se extendían, sobre la larga mesa, con marcadores rojos rodeando los corredores insurgentes sospechosos, pero nadie los miraba. Todas las miradas estaban puestas en el presidente Ibrahim Traoré, con los brazos cruzados y el rostro inescrutable mientras su gabinete se destrozaba a sí mismo. No estamos preparados para este tipo de aislamiento, dijo el ministro de Finanzas con la voz quebrada. Nigeria amenaza con congelar las transferencias regionales. Ghana retiene nuestro envío de suministros médicos. Frente a él, el ministro de Relaciones Exteriores añadió: aún hay tiempo para negociar. Podríamos reanudar la coordinación con las fuerzas de inteligencia de Ishawa, al menos simbólicamente. La sala cayó en silencio cuando el ministro del Interior, Hamedou Ouedraogo, se levantó. Se había permitido que cámaras filmaran esta reunión para transparencia, una decisión que Traoré había insistido. Ouedraogo miró a las cámaras, se quitó el pin de solapa y dijo: este hombre nos está llevando al caos. Es demasiado joven, demasiado radical. Burkina Faso quedará en ruinas. Colocó el pin sobre la mesa, se dio la vuelta y salió. La sala permaneció en silencio. 1 a 1, los ojos se posaron en Traoré. Él no se inmutó, no discutió. Simplemente, recogió los mapas uno por uno, los enrolló y se dirigió a la ventana. Quieren hacernos creer que nunca estuvimos destinados a gobernarnos a nosotros mismos, dijo en voz baja, que solo estamos seguros cuando nos vigilan. No alzó la voz. No despidió a ningún ministro. Solo susurró algo a su asistente antes de salir. Llama al comandante y a Fod. Lo que su gabinete no sabía, lo que ni siquiera sus aliados más cercanos podían sospechar, era que la verdadera batalla ya había comenzado, no en los campos, sino en las sombras de la lealtad. Y Traoré no planeaba discutir más, planeaba actuar. A las 3:17 am en punto, la torre de comunicación controlada por ECOA, situada fuera de Fod en Gorma, quedó en oscuridad, sin señal, sin respuesta. Durante 37 minutos, la base de mando desapareció de la red. Al amanecer, los susurros se propagaban por los corredores de inteligencia de Ouagadougou. La capitana Ruamba,
jefa de la unidad de inteligencia de campo de Troué, irrumpió en la sala de situación, sosteniendo una interceptación decodificada. No fue un fallo técnico, dijo, dejando la transcripción sobre la mesa. Les ordenaron disolverse. No lo hicieron. La orden provenía del alto mando de Ecoagua, disfrazada como una reasignación rutinaria de fuerzas. Pero la unidad allí apostada, compuesta mayormente por leales a Burkina Faso, se negó. Y ahora habían quedado en silencio. Al mediodía, las imágenes satelitales confirmaron lo que nadie quería decir en voz alta. La base no solo había dejado de funcionar, había cambiado de manos. Los soldados burkinabé la habían tomado y radiaron a 3 otros puestos con una sola frase. Faso, no se arrodillará. Aún más sorprendente, 2 guarniciones en el este de Ghana y el norte de Benín respondieron con afirmaciones codificadas. La postura de Troué se estaba extendiendo más allá de las fronteras. Dentro del Palacio Kosaman, Troué estudiaba el mapa en silencio. ¿Cuántos están con ellos?, preguntó. 2 pelotones completos, tal vez más, y milicias civiles. Ofrecen suministros. No sonrió, pero tampoco se inmutó. Simplemente rodeó la base silenciosa con un marcador rojo. Esto no es una rebelión, dijo. Es un retorno. Luego se volvió hacia la capitana Rowe y dijo algo que cambiaría el curso de la semana. No los llames de regreso. No los corrijas. Solo escucha. La cadena de mando no solo estaba resquebrajándose ahora, se estaba fragmentando. Y por primera vez, no era Troué quien movía los hilos. Eran las personas que no tenían nada que perder. La lluvia golpeaba las ventanas del Palacio Kosan en ráfagas cortantes e irregulares. Era poco después de la medianoche cuando el presidente Troué convocó solo a 6 personas a la sala de guerra. Sin secretarios, sin prensa, sin asistentes, solo aquellos con autorización de seguridad y algo que perder. Sobre la mesa había una carpeta manila gruesa con impresiones satelitales e interceptaciones digitales. En la parte superior, un nombre. Coronel Ibrahim Doumbia, antiguo instructor de Troué, uno de los hombres más condecorados de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso, y, hasta la semana pasada, enlace para la coordinación militar regional. La voz de la capitana Ruamba fue fría al informar. Rastreamos la filtración a un servidor encriptado compartido que pasa por la embajada francesa. La IP estaba oculta, pero triangulamos sus puntos de acceso. Giró la pantalla. El video mostraba a Doumbia entrando a la embajada en ropa civil 2 veces sin autorización. Luego vino el golpe final. Un fragmento de mensaje recuperado, una imagen satelital del movimiento de tropas cerca de Jibo, marcada en francés y con sello horario 36 horas antes de que se redactara la carta de Eco a Troué. No dijo una palabra. Miró la imagen, luego el teléfono encriptado recuperado de los aposentos privados de Doumbia. La tarjeta SIM faltaba, su historial borrado, excepto por un borrador de mensaje nunca enviado. Aún no sospecha, dijo. El general Songo, jefe de la Guardia Presidencial, golpeó la mesa con el puño. Entrenamos con él, comimos con él. La respuesta de Troué fue calmada, pero tajante. Y aún así, los entregamos a quienes quieren nuestros huesos como ficha de negociación. Sin elevar la voz, Troué firmó una orden. Doumbia debía ser arrestado antes del amanecer. Sin prensa, sin juicio, al menos por ahora. Y en ese momento, la guerra exterior se detuvo porque la verdadera guerra había entrado. Y ahora, la confianza también. Era un campo de batalla. El sol apenas había tocado los tejados de Ouagadougou cuando todas las frecuencias de radio, canales de televisión y aplicaciones de streaming en vivo se iluminaron con la misma transmisión. El presidente Ibrahim Troué estaba solo sobre una plataforma sencilla fuera del Palacio Kossam. Sin banderas, sin guardias, solo el concreto agrietado, bajo sus botas, y un micrófono que llevaba su voz a través de un continente. Su voz era calmada, sin ningún tono ceremonial. Hablo hoy no como soldado, sino como hijo de esta tierra. Dicen que somos rebeldes, que nos hemos apartado del orden.
Pero déjenme ser claro, no somos rebeldes. Estamos reclamando nuestra tierra. Sus ojos no parpadearon. Sus manos no se movieron. Durante demasiado tiempo, las decisiones sobre nuestro futuro se han tomado en salas a las que no se nos permite entrar, firmadas en idiomas que no hablamos y ejecutadas por uniformes que no aprobamos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No nos inclinaremos ante cadenas envueltas en tratados. No cambiaremos nuestra dignidad por una paz prestada. Esta es nuestra última resistencia, y resistimos juntos. Entonces la pantalla se volvió negra. En cuestión de minutos, cuentas de TikTok e Instagram en Dar, Bamako y Abiyán se inundaron con fragmentos de la transmisión. En Lagos, estudiantes convirtieron su discurso en un cántico. En Kinshasa, jóvenes pintaron con aerosol, no más, cadenas, en las paredes de las embajadas. Algo se había encendido, pero en los polvorientos cuarteles militares de Accra a Abuja, la transmisión tuvo un impacto distinto. El general Musa la observaba en silencio, con la mandíbula apretada. Shah volvió hacia su ayudante. Está forzando nuestra mano. Prepara las opciones. En la embajada francesa en Name se envió un mensaje codificado. La fase 2 comienza ahora. Troué había encendido una cerilla, pero la sala donde se encontraba estaba empapada en combustible, y cada general ahora decidía quién ardería primero. Poco después de la 1 a.m., jeeps negros sin placas recorrieron las calles agrietadas de Ouagadougou, sus luces apagadas, motores apenas susurrantes. Dentro de la unidad élite de Troué, el grupo M de seguridad presidencial se movía con precisión quirúrgica. El objetivo: un complejo privado en el límite de la zona Dubois, un lugar no registrado en ningún libro gubernamental, pero bien conocido por los operativos de inteligencia. Dentro del complejo, 4 generales, 2 borines, 1 ganés y 1 de Costa de Marfil, estaban encorvados sobre mapas y tabletas, encriptadas que brillaban tenuemente. No debían estar reunidos, no debían estar en Burkina Faso. La puerta explotó abierta, sin advertencia, sin oportunidad de reaccionar. Drones cámara habían sido desplegados momentos antes, ocultos en balcones, y en las luminarias, todo estaba siendo grabado. Cada grito, cada mirada de pánico, cada orden negada. El general Yakuba Dio intentó sacar su arma. No tuvo oportunidad. Una bota de acero aplastó su muñeca contra la mesa. Acabas de romper todos los protocolos, rugió el general Mensa. Abuag, con el rostro rojo y sudor perlándole la frente. El presidente Troué entró en la sala, tranquilo y pausado. Y ellos también, dijo, asintiendo hacia las cámaras. La única diferencia es que yo ya no me oculto. Estás destruyendo la unidad regional, gritó alguien. Troué negó con la cabeza. Estoy destruyendo la ilusión de que alguna vez tuvimos el control de esa unidad. Hizo una pausa. Dejen que el pueblo decida el próximo protocolo. La transmisión comenzó en silencio, pero rápidamente se volvió viral en foros militares de África Occidental, medios de comunicación e incluso cadenas de WhatsApp. Al amanecer, todos la habían visto. 4 generales detenidos sin derramamiento de sangre. El jefe de Estado más joven de África de pie en una sala llena de viejos lobos de guerra, sin parpadear. En ese momento, algo cambió. No fue solo una redada, fue una reescritura. Y ahora cada hombre en uniforme debía preguntarse: ¿de quién sigo órdenes ahora? Al mediodía, las imágenes se filtraron. Primero a través de un canal anónimo de Telegram, luego en Al Azer, y finalmente en todos los principales medios africanos. Al principio granulosas, luego cristalinas. 4 generales, manos alzadas, rostros pálidos, rodeados por las fuerzas élite de Troué. Las cámaras no temblaron. El audio no falló. Cada palabra, cada acusación, cada respuesta calmada de Troué se reprodujo como un documental, sin editar, crudo. El continente estalló en Dakar. Los jóvenes de Sagal inundaron las calles, ondeando banderas burkinabé. La oficina del presidente Macky Sall emitió un comunicado cauteloso. Apoyamos a quienes defienden la soberanía. El Consejo Transicional de Guinea-Bissau fue más allá, calificando las acciones de Troué como correcciones necesarias. Pero en Abuja y Accra, el ambiente se volvió venenoso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria
Calificó esto como un ataque a la unidad militar regional y retiró inmediatamente a su embajador de Ouagadougou. Ghana siguió en pocas horas. Las líneas de emergencia de ECOA vibraban sin parar, su liderazgo paralizado por la división. Dentro de una sala oscura en la embajada francesa en Ouagadougou, un diplomático lanzó su teléfono contra la pared. Francia no emitió declaración pública, pero los rumores internos revelaban inquietud. La cadena de influencia que habían construido con tanto cuidado se estaba deshaciendo. Y entonces llegó la llamada inesperada. Diplomáticos estadounidenses solicitaron una sesión a puerta cerrada inmediata con el círculo íntimo de Troué. El lenguaje fue cuidadoso, no confrontativo, curioso. Washington observa movimiento. Un enviado estadounidense dijo: "No nos gusta el caos, pero entendemos la historia cuando la vemos desarrollarse". En el Palacio Cossam, Troué leía cada titular en silencio. Su asistente se inclinó, voz apenas un susurro: "Has roto la cadena". Troué negó con la cabeza. No. La cadena se rompió, sola. Yo solo dejé de fingir que aún sostenía. Pero fuera de las puertas, una pregunta resonaba más fuerte que antes. Si el viejo orden ha caído, ¿qué surge después? La tinta aún estaba fresca cuando Troué firmó la directiva final. Con efecto inmediato, se disolvieron todos los roles de asesoría militar extranjera en Burkina Faso. Sin excepciones, sin prórrogas. La nueva doctrina era austera, contundente, escrita en el lenguaje de la soberanía. Esbozaba una fuerza autosuficiente construida desde la base, brigadas comunitarias, redes de defensa rural y una estructura de mando remodelada donde la lealtad al pueblo superaba a los títulos extranjeros. El anuncio se hizo sin fanfarrias, sin tambores, sin desfiles, solo un PDF publicado en el sitio seguro del gobierno, seguido por una declaración breve de la presidencia. Avanzaremos solo si es necesario. Más tarde esa noche, Troué salió al terreno vacío de desfiles militares detrás del Palacio Cossam. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras avanzaba sobre el concreto agrietado. Los fantasmas de formaciones antes entrenadas bajo órdenes extranjeras permanecían en el silencio. Se detuvo cerca del estrado descolorido. Miró el espacio árido y habló suavemente, sin dirigirse a nadie en particular. La libertad no tiene guión, dijo. Solo sacrificio. El viento llevó sus palabras más allá de los muros, hacia la ciudad donde los niños jugaban descalzos y las madres escuchaban radios transistores que crepitaban con estática y revolución. En universidades de Nairobi a Bamako, los estudiantes debatían sobre él. En cuarteles de Kukri a Juba, los soldados susurraban su nombre, no con certeza, sino con curiosidad. Un líder sin permiso, un general sin edad, una voz más fuerte que su rango. Pero bajo toda la especulación, bajo los cambios de política y maniobras diplomáticas, una pregunta latía en todo el continente como un tambor bajo la piel. ¿Qué pasa cuando un joven con una pregunta se vuelve más poderoso que un anciano con un arma? Nadie tenía aún la respuesta, pero todos sabían que pronto tendrían que elegir bando. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Dale me gusta para apoyar un liderazgo real. Suscríbete para más historias poderosas e inéditas, de África y más allá. Y deja un comentario abajo. ¿Estás con Troué o con el viejo mando? Activa las notificaciones para que nunca te pierdas lo que no quieren que veas. El próximo capítulo está por llegar. ¿Estarás listo?